favor. Pues que el Señor envíe su Espíritu pues, para que comprendamos con profundidad y con facilidad, si es posible, pues el misterio profundo de Santa Teresita, que se pone en el corazón de la Iglesia y que viene a ser también el corazón de la vida cristiana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el último apartado de la exhortación apostólica es precisamente en el corazón del Evangelio. Y entonces el Papa se cita la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Dice: en la Evangelii Gaudium insistí en la invitación a regresar a la frescura del manantial para poner el acento en aquello que es esencial e indispensable. Creo que es oportuno retomar y proponer nuevamente aquella invitación. Eso es lo que se llama el querigma, lo que en la exhortación apostólica, luego aparecerá, o sea, lo que en la exhortación apostólica él habla del querigma, que es que Jesucristo ha muerto y resucitado, aquello de San Pablo, ¿no? Esta exhortación sobre Santa Teresita me permite recordar que en una iglesia misionera el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. La propuesta se simplifica, sin perder por ello profundidad y verdad, y así se vuelve más contundente y radiante. El núcleo luminoso es la belleza del amor salvífico de Dios, manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. Entonces, esta idea de el anuncio se concentra en lo esencial. El Papa ha citado aquí varios apartados de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, y yo lo que he hecho ha sido retomarlos. Y habrá alguna frase en la que se repita lo que venía en el texto del Papa, porque yo, claro, no la he filtrado del texto que he copiado de la exhortación, ¿no? El número 35 de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium dice: una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia. Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero que realmente llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario, que es lo que venía en el texto de arriba. La propuesta se simplifica sin perder por ello profundidad y verdad, y así se vuelve más contundente y radiante. Y ahora viene lo que es el núcleo luminoso, que es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado, que en la exhortación Evangelii Gaudium dice: todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina y son creídas con la misma fe, pero algunas de ellas son más importantes por expresar más directamente el corazón del Evangelio. En este núcleo fundamental lo que resplandece es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. En este sentido, el Concilio Vaticano II explicó que hay un orden o jerarquía en las verdades, en la doctrina católica, que por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Luego, en el número 40, ahora volvemos otra vez a la exhortación apostólica. La exhortación, c'est la confiance, es lo de Santa Teresita, del Papa Francisco, que dice: no todo es igualmente central, porque hay un orden o jerarquía entre las verdades de la Iglesia. Dice: y esto vale tanto para los dogmas de fe como para el conjunto de las enseñanzas de la Iglesia e incluso para la enseñanza moral. El centro de esta moral cristiana es la caridad, que es la respuesta al amor incondicional de la Trinidad, por lo cual las obras de amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu. Al final solo cuenta el amor. Eso es lo que tú en una de las páginas de la portada que citas, me parece que es la exhortación Gaudete Exsultate del Papa Francisco, hablas precisamente ahí de las bienaventuranzas y de las obras de misericordia. Que él en esa exhortación a una le llama el documento nacional de identidad o algo así, ¿no? Y el otro también tiene un nombre así como el protocolo para la salvación o algo así, ¿no?
Bueno, pues en el número 36 de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium dice: esto vale tanto para los dogmas de fe como para el conjunto de las enseñanzas de la Iglesia. Y luego en el 37 dice: Santo Tomás de Aquino enseñaba que en el mensaje moral de la Iglesia también hay una jerarquía en las virtudes y en los actos que de ellas proceden. Ahí tiene la cita, está ahí, Prima Secunde, cuestión 66, artículos 4-6. Allí lo que cuenta es ante todo la fe, que se hace activa por la caridad. Las obras de amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu. La principalidad de la ley nueva está en la gracia del Espíritu Santo, que se manifiesta en la fe que obra por el amor. Eso está en la Suma Teológica, Prima Secunde, cuestión 108, artículo 1. Por ello explica que en cuanto al obrar exterior, la misericordia es la mayor de todas las virtudes. En sí misma, la misericordia es la más grande de las virtudes, ya que a ella pertenece volcarse en otros y más aún socorrer sus deficiencias. Esto es peculiar del superior y por eso se tiene como propio de Dios tener misericordia, en la cual resplandece su omnipotencia de modo máximo. Observar, esto viene en el texto que viene de la cita que ha hecho el Papa. Pero luego yo un poco más adelante hago una ampliación de las citas de Santo Tomás de Aquino, porque ya sabéis, porque lo habréis visto, que hay en algunas veces en el credo y en algunas otras partes de la misa, algunos sacerdotes, en lugar de decir Dios Todopoderoso, Dios Misericordioso, que se puede decir, me imagino, que yo no critico que se diga eso, pero aquí se ve que Dios, dice Santo Tomás, ya veréis que dice que lo más excelente de todo es que sea misericordioso, pero no sería misericordioso si no fuera todopoderoso. Es decir, cuando tú cites que Dios es todopoderoso, estás garantizando que sea misericordioso. En la reflexión que hace Santo Tomás. Bien, entonces, no adoramos a Dios con sacrificios y dones exteriores por Él mismo, sino por nosotros y por el prójimo. Él no necesita nuestros sacrificios, pero quiere que se los ofrezcamos por nuestra devoción y para la utilidad del prójimo. Por eso la misericordia, que socorre los defectos ajenos, es el sacrificio que más le agrada, ya que causa más de cerca la utilidad del prójimo. Pues esto es una reflexión de Santo Tomás que nos puede servir para entender por qué Jesucristo, por qué en el Evangelio de San Mateo, cuando se habla del juicio final, por qué nos juzga por las obras de misericordia. Porque es el obrar, hacer misericordia con el prójimo, es lo que más le agrada a Dios, porque es lo que más nos acerca a Dios, ¿no? Yo ahora he puesto aquí una ampliación de las citas de Santo Tomás. Alguna cosa se repetirá, pero ya perdonaréis, pero me parecía importante porque son temas que yo ya los llevo estudiados bastante, también para el curso, para el máster, y entonces me parecía que eran los textos que os podían servir y sobre todo agradar, ¿no? El tema de la justicia y la misericordia, que a veces se oponen unos a otros y tal, y que la gente se suelen discutir. Bueno, pues no. En la Suma Teológica, Prima Secunde, cuestión 66, artículo 4.6, en el artículo 4 trata, o se pregunta, si la justicia es la principal de las virtudes morales. Aquí no está refiriéndose, en esta parte de la Suma, no se está refiriendo a la justicia divina, está refiriendo a la virtud cardinal de la justicia, la virtud cardinal, virtud moral, no está comparando las virtudes en este caso, ¿no? Te respondo, una virtud puede ser en su especie mayor o menor, absoluta o relativamente. También ya vais a ver la riqueza que tiene Santo Tomás en las reflexiones, porque la gente suele ser A o B, ¿no? o esto. No, Santo Tomás dice que hay puntos de vista, desde un punto de vista es más importante esto otro, que te da mucha más riqueza y además te hace comprender mucho mejor la naturaleza de lo que estás analizando, ¿no? Una virtud puede ser absoluta o relativa. Se dice que una virtud es mayor absolutamente en cuanto que en ella resplandece un mayor bien de la razón, según se ha dicho anteriormente. Y en este sentido, la justicia sobresale entre todas las virtudes morales como la más próxima a la razón, lo cual resulta claro tanto por parte del sujeto como por parte del objeto. Por parte del sujeto porque reside en la voluntad como en sujeto propio, y la voluntad es el apetito racional, según consta en lo dicho. Por parte del objeto o materia, porque versa sobre las operaciones mediante las cuales el hombre se ordena no solo en sí mismo, sino también en relación a los demás.
De ahí que la justicia sea la más precaria de las virtudes, según se dice en el libro quinto de la Ética Nicómaco de Aristóteles. Entre las otras virtudes morales que moderan las pasiones, bueno, las otras virtudes morales, o sea, son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Son las 4 virtudes cardinales, ¿no? Entre las otras virtudes morales que moderan las pasiones, el bien de la razón tanto más resplandece en cada una cuanto mayor es la materia del movimiento apetitivo sometido a la razón. Pero entre las cosas que pertenecen al hombre ocupa en primer lugar la vida, de la cual dependen todas las demás. De ahí que la fortaleza que somete a la razón el movimiento apetitivo en las cosas que miran a la muerte y a la vida ocupe el primer lugar entre las virtudes morales que moderan las pasiones, aunque esté por debajo de la justicia. Por eso dice el filósofo en el libro primero de Retórica que forzosamente son las mayores virtudes las que son más útiles a los demás, puesto que la virtud es la facultad de hacer beneficio. Por eso honran sobre todo a los justos y a los valerosos, pues esta, es decir, la fortaleza es útil en la guerra. Aquella, es decir, la justicia, es útil en la guerra y en la paz. Después de la fortaleza tiene su lugar la templanza, que somete a la razón el apetito de aquellas cosas que se ordenan inmediatamente a la vida del individuo o de la especie, es decir, las referentes al alimento y al sexo. Así, estas 3 virtudes, junto con la prudencia, se tienen por principales también en dignidad. En cambio, se dice que una virtud es mayor relativamente en cuanto que sirve o adorna a la virtud principal. Así ocurre también con la sustancia, que es absolutamente más digna que el accidente, y sin embargo, algún accidente es relativamente más digno que la sustancia, en cuanto que perfecciona a la sustancia en algún modo accidental de ser. Y luego la siguiente cuestión es si la caridad es la mayor de las virtudes teológicas. Ahora ya está hablando de las virtudes teológicas, fe, esperanza y caridad. Según se ha dicho anteriormente, la magnitud específica de una virtud se toma de su objeto. Pero como las 3 virtudes teológicas, que son fe, esperanza y caridad, tienen a Dios por objeto propio, no puede una de ellas ser mayor que otra porque tenga un objeto mayor, sino por aproximarse más a este objeto. Y de este modo la caridad es la mayor que las otras, pues las otras importan en su propia esencia cierta distancia del objeto, ya que la fe es de las cosas no vistas y la esperanza es de las cosas no poseídas. En cambio, el amor de caridad es de lo que ya se tiene, pues lo amado existe de algún modo en el amante, y a su vez el amante es llevado por el afecto a la unión con el amado. Por todo eso dice, quien permanece en la caridad permanece en Dios y Dios en él. Aquí tienes tú también lo mismo que pones tú en el libro. Aquí lo de que el amante y el amado que permanece el amante en el amado, pues, esa unidad que produce, ¿no? Eso es lo que yo siempre, o sea, cuando se habla, el día pasado comentábamos el tema ese de las parejas, pues, ¿no? Cuando se habla del amor humano, del amor esponsal, pues claro, o sea, quiere decir, cuando se dice que son uno, algunos suelen pensar a lo mejor por la unidad física, pero no es eso. O sea, la unidad proviene de la unidad de los 2 espíritus, de esa concordia que se produce entre el marido y la mujer, ¿no? que se entregan mutuamente, pero se entregan de una manera personal, son las personas las que se entregan, y por ahí esa comunidad de vida que se establece constituye una unidad, no una pareja. Entonces yo cuando iba con María José por la calle, a un cura nos decía, Dios pareja, decía, no, somos matrimonio, que es mucho más que pareja. Exactamente. Luego, la Suma Teológica Prima Segunda se pregunta si la misericordia es la mayor de las virtudes. Y entonces, objeciones. Santo Tomás, cuando va a tratar un tema, primero suele poner las objeciones. Luego da la respuesta y luego ya contesta cada una de las objeciones. Y suele ser muchas veces interesante ver las objeciones, porque en las objeciones y en las respuestas se encuentran muchas cosas que no aparecen a veces en los cuerpos de doctrina cuando le explican. De objeciones por las que parece que la misericordia es la mayor de las virtudes. Dice, parece que a la virtud corresponde sobre todo al culto divino. Pues bien, la misericordia es preferida al culto a tenor de las palabras de Oseas. Misericordia quiero y no sacrificio. Luego, la misericordia es la mayor de las virtudes. Otra objeción, eso es una objeción, o sea, esto es se plantea la objeción porque va a contestar lo contrario. Que la virtud hace bueno al que la tiene. Por eso, tanto mejor será la virtud cuanto más semejante a Dios hace al hombre, dado que el hombre es mejor por ser más semejante a Dios. Pues bien, esto lo hace de forma excelente la misericordia, ya que la Escritura en el Salmo 144 afirma de Dios que sus misericordias campean
entre todas sus obras. Por eso en San Lucas dice también el Señor: sed misericordioso, como misericordioso es vuestro Padre. En consecuencia, la misericordia es la mayor de las virtudes. Y ahora, para responder a esto, parece... Contra esto está el testimonio del apóstol en Colosenses: revestíos como amados de Dios de entrañas de misericordia, añadiendo luego, sobre todo, tener caridad. Luego, la misericordia no es la mayor de las virtudes. Y ahora es cuando va a explicar, que para mí es una cosa genial, cómo puede ser mayor la misericordia que la caridad, en qué sentido se dice que es mayor y en qué sentido es mayor la caridad que la misericordia. O sea, en sí mismo es mayor la caridad que la misericordia, pero en cuanto a la relación con los otros, es mayor la misericordia que la caridad. A ver, ¿sí? La misericordia es la mayor de las virtudes. Si la misericordia es la mayor de las virtudes, respondo: una virtud, bueno, es de la misma cuestión que hemos hecho las objeciones, o donde hemos visto las objeciones. Una virtud es suprema de dos maneras: la primera en sí misma, la segunda en relación con quien la tiene. En sí misma, la misericordia es ciertamente la mayor. A ella en efecto le compete volcarse en los otros, y lo que es más aún, socorrer sus deficiencias. Esto en realidad es lo peculiar del superior. Por eso señala también como propio de Dios tener misericordia, y se dice que en ella se manifiesta de manera extraordinaria su omnipotencia. En la misericordia se manifiesta de manera extraordinaria su omnipotencia. Con relación al sujeto, eso es con relación en sí mismo. Ahora, con relación al sujeto, la misericordia no es la máxima, a no ser que sea máximo quien la posee, no teniendo a nadie sobre sí y a todos por debajo, que es Dios, en el caso de Dios. Para quien tiene a otro por encima, como nosotros, que tenemos a Dios por encima, le es cosa mayor y mejor unirse a Él que socorrer las deficiencias del inferior. O sea, es mayor para nosotros unirnos a Dios que socorrer las deficiencias del inferior. Por tanto, con relación al hombre que tiene a Dios por encima de sí, la caridad, uniéndole a Él, es más excelente que la misericordia con que socorre al prójimo. Pero entre todas las virtudes que hacen referencia al prójimo, la más excelente es la misericordia, y su acto es también el mejor. Efectivamente, atender a las necesidades de otro es, al menos bajo este aspecto, lo peculiar del superior y mejor. Y ahora vienen las respuestas a esas dos objeciones que hemos visto, ¿no? Aquí la primera, que se refería a que la religión era superior, superior a la misericordia porque más quiero misericordia que sacrificio, ¿no? O sea, los sacrificios y ofrendas que forman parte del culto divino no son para Dios en sí mismo, sino para nosotros y para el prójimo. Dios en efecto no tiene necesidad de ellos y quiere que se los ofrezcamos por nuestra devoción y la utilidad del prójimo. Por eso la misericordia que acude en ayuda a las necesidades del prójimo es un sacrificio más acepto a Dios, en cuanto que presta una utilidad más inmediata al prójimo. A tenor de lo que leemos en la Escritura: no os olvidéis de hacer el bien y ayudaros mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Y a la tercera, a la otra objeción: la caridad nos hace semejantes a Dios uniéndonos a Él por el afecto. Por eso es mejor que la misericordia, que nos hace semejantes a Él en el plano del obrar. O sea que nos une personalmente y lo otro son obras las que se hacen, ¿no? ¿Sabéis la diferencia? Bueno, que sirva, por lo menos podéis pensar en ello, ¿eh? O sea que es un tema para darle vueltas. Pero bueno, que decir que tampoco es pero ayuda un poco a comprender que todas las cosas no son iguales, ¿no? Que cada cosa tiene su razón de ser. Y una cosa es el sujeto, otra cosa es el objeto, una cosa es lo que se hace, otra cosa es por qué se hace, otra y cómo afecta a la persona, cómo afecta a los demás. O sea, todas esas cosas que generalmente nadie se pregunta, pues aparecen por aquí. ¿Esto es cosa de Santo Tomás? Sí, todo esto es Santo Tomás. Sí. Entonces, como hemos visto, precisamente el aporte específico que nos regala Teresita como santa y como doctora de la Iglesia no es analítico, como podría ser, por ejemplo, el de Santo Tomás de Aquino. Su aporte es más bien sintético, porque su genialidad consiste en llevarnos al centro, a lo que es esencial, a lo que es indispensable. Ella, con sus palabras y con su propio proceso personal, muestra que si bien todas las enseñanzas y normas de la Iglesia tienen su importancia, su valor, su luz, algunas son más urgentes y más estructurantes para la vida cristiana. Ahí es donde Teresita puso la mirada y el corazón. Como teólogos, moralistas, pensadores de la espiritualidad, como pastores y como creyentes, cada uno en su propio ámbito, todavía necesitamos recoger esta intuición general de Teresita y sacar las consecuencias teóricas y prácticas, doctrinales y pastorales, personales y comunitarias. Se precisan audacia y libertad interior para poder hacerlo. Algunas veces de estas santas se citan solo expresiones que son secundarias.
o se mencionan cuestiones que ella puede tener en común con cualquier otro santo: la oración, el sacrificio, la piedad eucarística y tantos otros hermosos testimonios. Pero de ese modo podríamos privarnos de lo más específico del regalo que ella hizo a la Iglesia, olvidando que cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Es una cita de su exhortación, Gaudete Exsultate. Por lo tanto, para reconocer cuál es esa palabra que el Señor quiere decir a través de un santo, no conviene entretenerse en los detalles. Lo que hay que contemplar es el conjunto de su vida, su camino entero de santificación, esa figura que refleja algo de Jesucristo y que resulta cuando uno logra componer el sentido de la totalidad de su persona. Esto vale más aún para Santa Teresita, por tratarse de una doctora de síntesis. O sea, el Papa ha querido distinguir, o sea, señalar o destacar, mejor dicho, que es doctora de la síntesis. En realidad es doctora de la Iglesia, no de la síntesis, es doctora de la ciencia del amor. O sea, Juan Pablo II le declaró doctora de ciencia del amor, pero está haciendo una comparación entre, precisamente, y esto no va en contra de Santo Tomás, esto no tiene nada que ver, pero quiero decir, él lo que quiere decir es que nosotros en los santos nos podemos fijar, pues mira, pues rezaba el rosario, está muy bien, dice todo, porque casi todos hacían lo mismo, rezaba el rosario, todos sean piedad eucarística, todo, no sé qué, pero cada santo, en momento de la historia de la Iglesia, tiene un puesto especial para mostrar algún aspecto del Evangelio. Y bueno, y en realidad yo creo que Santa Teresita es para mostrar lo esencial del Evangelio, que era haceros, si queréis venir en pos de mí, haceros como niños, ¿no? Si os hacéis como niños, entráis en el reino de los cielos. O sea, la infancia espiritual es, diríamos, su síntesis del Evangelio, y que esto. Bueno, y aquí cita esta exhortación de la apostólica Gaudete Exsultante sobre la santidad, tu misión en Cristo. Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, dentro de una cita de San Pablo a los Tesalonicenses. Cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio, que es lo que lo ha puesto también en la exhortación esta, se ha citado a sí mismo, esta es la cita. Y luego en el número 22 de la exhortación Gaudete Exsultate dice: para reconocer cuál es esa palabra que el Señor quiere decir a través de un santo, no conviene entretenerse en los detalles, porque allí también puede haber errores y caídas. No todo lo que dice un santo es plenamente fiel al Evangelio, no todo lo que hace es auténtico o perfecto. Lo que hay que contemplar es el conjunto de su vida, su camino entero de santificación, esa figura que refleja algo de Jesucristo y que resulta cuando uno logra componer el sentido de la totalidad de su persona. Y ahora volvemos otra vez a la exhortación Se la confianza sobre Santa Teresita. Dice: del cielo a la tierra, la actualidad de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz perdura en toda su pequeña grandeza. Dice: en un tiempo que nos invita a encerrarnos en los propios intereses, Teresita nos muestra la belleza de hacer de la vida un regalo. En un momento en que prevalecen las necesidades más superficiales, ella es el testimonio de la radicalidad evangélica. En un tiempo de individualismo, ella nos hace descubrir el valor del amor que se vuelve intercesión. En un momento en el que el ser humano se obsesiona por la grandeza y por nuevas formas de poder, ella señala el camino de la pequeñez. En un tiempo en el que se descarta a muchos seres humanos, ella nos enseña la belleza de cuidar, de hacerse cargo del otro. En un momento de complicaciones, ella puede ayudarnos a redescubrir la sencillez, la primacía absoluta del amor, la confianza y el abandono, superando una lógica legalista o eticista que llena la vida cristiana de observancias o preceptos y congela la alegría del Evangelio. En un tiempo de repliegues y de cerrazones, Teresita nos invita a la salida misionera, cautivados por la atracción de Jesucristo y del Evangelio. Y ya para terminar, dice: un siglo y medio después de su nacimiento, es lo que estamos celebrando, Teresita está más viva que nunca en medio de la Iglesia peregrina en el corazón del pueblo de Dios. Está peregrinando con nosotros, haciendo el bien en la tierra como tanto deseó. El signo más hermoso de su vitalidad espiritual son las innumerables rosas que va esparciendo, es decir, las gracias que Dios nos da
por su intercesión, colmada de amor para sostenernos en el camino de la vida. Y ahora hace una oración, ¿no?, para terminar. Querida Santa Teresita, la Iglesia necesita hacer resplandecer el color, el perfume, la alegría del Evangelio. Mándanos tus rosas. Ayúdanos a confiar siempre, como tú lo hiciste, en el gran amor que Dios nos tiene, para que podamos imitar cada día tu caminito de santidad. Amén.